A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. A finales del siglo XVIII, Francia se encontraba sumida en el vértigo de los conflictos bélicos. Las tropas francesas se encontraban en Estrasburgo y buscaban voluntarios para enfrentar al poderoso ejército austríaco. El alcalde de la ciudad convocó a sus ciudadanos, pero reclamó que las tropas francesas no tenían la motivación de los grandes himnos para ir a la guerra, y les dijo: Falta la pasión que agita la sangre, faltan la letra y la música que inflame las almas, que mueva a nuestros hombres a lanzarse a la lucha en pos de la victoria. El capitán de aquella tropa era Claude Rouget de Lille, que entre sus pertrechos de guerra cargaba un maltrecho violín para espantar los miedos en las noches de reposo, y decidió hacer suya la idea propuesta por el alcalde. Rouget de Lille entonces no durmió aquella noche y compuso una melodía intensa a la que llamó Canto de Guerra para los ejércitos del Rin. Al día siguiente, en compañía del alcalde de la ciudad y del precario violín, cantaron juntos el himno que llenó de entusiasmo a la tropa. Ese himno de guerra se llamó después La Marsellesa y se convirtió en el más conocido de todo el mundo. Claude Rouget de Lille, el autor del más famoso himno nacional, estaba desapareciendo un día como hoy, 27 de junio de 1836, en Choisy-le-Roi, y su nombre, en forma anónima, sigue sonando en las notas del famoso himno. Las principales noticias del día. Titulares. Este es el golpista, le responde el presidente Guillermo Lasso a Rafael Correa sobre propuesta de revocatoria de mandato. La producción petrolera de Ecuador cae en un 45% por el paro nacional. Salud, la heroína de la vacunación y la villana de la falta de medicinas. En salud, ¿cómo afecta la violencia social al desarrollo de los niños? En el segmento de opinión, la CONAIE y su propuesta. En política internacional, Ucrania y la Unión Europea. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Bajarse a Lasso, Roberto Aguilar, Los infiltrados quedan sueltos, José Hernández, ¿protesta social o acto de guerra? Noticias del día. Este es el golpista, le responde el presidente Guillermo Lasso a Rafael Correa sobre propuesta de revocatoria de mandato. El presidente Guillermo Lasso le respondió a Rafael Correa sobre su intención de reunir firmas para la revocatoria del mandato ante las manifestaciones que se dan en el marco del paro nacional. Correa, ex presidente del Ecuador y condenado a 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016, publicó un tuit en el que menciona un pacto entre el movimiento indígena y el gobierno y señaló que si Lasso tenía algo de responsabilidad y amor patrio, pondría su cargo a consideración. Añadió que como el actual mandatario no lo iba a hacer, entonces tendrán que reunir firmas para la revocatoria. Lasso, en un mensaje de varios periodistas, respondió de manera enérgica: no hay duda, este es el golpista, a quien le duele la incautación de las 300 toneladas de droga que hemos incautado durante mi primer año de gobierno. Narcopolítica versus democracia, esa es la disyuntiva en la que se debate el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso ya enfrenta 3 pedidos de revocatoria de mandato que están en trámite en el Consejo Nacional Electoral y que también fueron planteados en contra del vicepresidente Alfredo Borrero. Debido al paro nacional, Ecuador ha dejado de extraer el 45% de petróleo en sus campos petroleros.
La caída de producción petrolera se ha ido profundizando a medida que avanza el paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Por ejemplo, la producción pasó de 499.005 barriles de petróleo el 12 de junio del 2022 a 494.373 barriles el 13 de junio. Esto es una caída de 4.632 barriles en el primer día de paro. Y el 22 de junio, Ecuador extrajo 275.921 barriles de petróleo. Durante los 11 días de paro, la petrolera estatal Petroecuador y las empresas extranjeras han dejado de extraer un volumen acumulado de 570.000 barriles de petróleo. Con eso, las pérdidas suman 51 millones de dólares, dijo el ministro de Energía, Javier Vera Grunauer. Hasta el 23 de junio se han apagado 918 pozos petroleros en las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Napo. De los 918 pozos cerrados, hasta ahora en el sector petrolero nacional, 781 son de Petroecuador y el resto de contratistas extranjeras. Petroecuador tuvo que paralizar 31 torres de perforación. A eso se sumó la suspensión de operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Este ducto, la principal arteria petrolera del país, tuvo que paralizar su actividad debido a la falta de petróleo para transportar. Bajo estas condiciones, Ítalo Cedeño explicó que calcula que Petroecuador podría parar sus operaciones de producción en 3 o 4 días. Salud, la heroína de la vacunación y la villana de la falta de medicinas. Una de las primeras cosas que destaca el gobierno de su gestión es la campaña de vacunación contra el COVID-19 ejecutada por el Ministerio de Salud Pública y su titular Jimena Garzón. No obstante, uno de los mayores cuestionamientos que recibe la actual administración es también por una tarea que le compete a esa misma cartera de Estado, el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, aclara que la vacunación, si bien fue liderada por Salud, tuvo el múltiple apoyo de gremios de profesionales. Por su parte, la cartera de Estado descuidó las tareas que le competen, como el abastecimiento de medicamento a sus unidades. No obstante, reconoce que el sistema de compras públicas en el país es engorroso. Por eso, su gremio ha planteado una subasta internacional. La ministra Garzón ha alegado que la falta de fármacos es un problema heredado del gobierno anterior, que existe una traba legal y burocrática para las compras públicas y que Salud ha hecho las gestiones para solucionar el tema en sus unidades con la compra masiva de medicinas, pero que esto no ha sido imitado por los otros subsistemas, sobre todo el Seguro Social, que tiene su propia administración. Wilson Tenorio y Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, reconocen esto último, pero Dávila acota que la ministra es la autoridad rectora del sistema, por lo que si existiera alguna falla en los otros subsistemas, ella debe señalarlos para que esas entidades las corrijan. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. ¿Cómo la violencia social afecta a los niños? Y es que entendemos como violencia social a cualquier tipo de violencia con impacto social que pueden cometer individuos o una comunidad. Y estos actos van a afectar de diversa forma al desarrollo de los niños. Podemos hablar de actos violentos cuando hablamos, por ejemplo, de conflictos armados, de conflictos de pandillas, ya sea de agresiones físicas a padres o hijos, de terrorismo, de desplazamiento, de convulsión social. Esta exposición que los niños van teniendo a la violencia puede ser de forma directa o también indirecta, pero definitivamente va a afectar a su desarrollo. En estas últimas semanas, nuestros niños han sido también testigos de este tipo de violencia. Y la poca atención que se da a este grupo de población
es algo que realmente nos tiene que llamar la atención y es algo que realmente nos tiene que llamar a pensar sobre las conductas que los adultos van teniendo y respetando los derechos y la salud mental y emocional de los niños. Los niños son particularmente vulnerables a este tipo de violencia social. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidades ilimitadas para manejar las aflicciones psicológicas que se les va dando, para reducir las amenazas, para resguardarse de esa situación. Entonces, cuando ellos están expuestos, ya sea de forma directa o de forma indirecta, a estas situaciones de violencia social, van a tener las probabilidades mayores de enfrentarse y de experimentar estrés extremo, a veces de manera incontrolable, a veces crónico. ¿Por qué? Porque ellos no pueden primero manejar adecuadamente sus emociones, no saben cómo comprenderlas, cómo procesarlas e interiorizarlas, y esta condición de estrés crónico va a afectar a los sistemas cerebrales que responden al estrés. Cuando nosotros hablamos de esta exposición a esta violencia de tipo comunitario, se crea en el niño un estado constante de miedo. Aumenta en ellos entonces la sensibilidad a estímulos externos, por ejemplo, a los ruidos, a los gritos, a las sirenas que pueden estar escuchando. Se reduce en ellos la capacidad de abstenerse a participar en una acción específica porque el miedo se empieza a apoderar de ellos. También podemos encontrar que esto puede empezar a derivar en trastornos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Y miramos cómo nuestros niños están siendo víctimas directas de estas condiciones, de estas situaciones, de esta situación de violencia que se está viviendo en estos últimos tiempos. Los estudios muestran que los niños que han sido expuestos a estas condiciones de violencia pueden posteriormente desarrollar ciertos comportamientos de riesgo, como abusos de droga, agresiones. También pueden desarrollar comportamientos de tipo violento, como la forma a través de la cual ellos aprendan a gestionar sus problemas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños, los adolescentes también indiscutiblemente, pero sobre todo los niños vivencian este tipo de situaciones como una suerte de inseguridad, como una suerte de zozobra frente a lo que puede pasar. Les quita esa estabilidad de sentirse seguros en el espacio en el cual ellos se desenvuelven cotidianamente. Pensemos que nuestros niños ahora han perdido la posibilidad de terminar sus clases de forma presencial. Ya tuvieron 2 años de pandemia, 2 años en que para ellos la factura, no solo en el aprendizaje, sino también en la parte emocional, ha sido muy grande. Y ahora empiezan a experimentar una suerte de violencia nuevamente hacia ellos. Los niños indígenas también están experimentando esas situaciones, porque están saliendo de sus comunidades a vivir situaciones de violencia extrema, a vivir situaciones de abandono, de hambre, de frío. Y no es justo que en todos los niños se vulneren sus derechos, se vulnere esa posibilidad de que ellos se desarrollen en un espacio de paz, en un espacio de seguridad, en un espacio donde ellos se sientan que pueden crecer sin temores. ¿Qué podemos encontrar en nuestros niños ahora? Vamos a encontrar mayor labilidad emocional, vamos a encontrar en los más pequeños temor de alejarse de sus padres porque van a sentir inseguridad frente a lo que les puede pasar. Podemos encontrar alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, los vamos a ver mucho más ansiosos, y frente a ello tenemos que tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones podemos nosotros generar para volver a brindar un espacio de seguridad para nuestros niños? Lo más importante va a ser, en primera instancia, validar sus emociones. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos dar un espacio a nuestros niños para que ellos nos cuenten qué es lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo frente a esta situación, y no minimizar lo que ellos sienten, sino al contrario, escucharles con una actitud genuina de preocupación, porque es lo que a los pequeños les agobia. Buscar alternativas en casa para que ellos dispersen su
el foco de atención que está centrado en estas conductas violentas y agresivas hacia otro tipo de actividades que les distraigan de alguna manera frente a esta situación. Generar en las casas espacios en donde no todo se centre frente a estos contenidos de violencia. Los adultos también nos vemos alterados frente a estas situaciones. Tantos días de escuchar noticias negativas, de escuchar noticias violentas, de vivenciarlas en muchas ocasiones de forma más directa, nos desgasta emocionalmente, pero eleva también nuestro nivel de estrés y eso hace que seamos menos tolerantes. Y muchas veces esa tolerancia menor afecta directamente a nuestros niños, porque en casa tal vez los padres se vuelven menos receptivos, más reactivos frente a las condiciones que los niños están presentando, de pronto se vuelven más restrictivos también. Entonces, considero que es importante que generemos este ambiente a través del cual los adultos bajen su nivel de tensión y den este espacio de tranquilidad para los niños, de que ellos sientan de alguna manera que hay otras formas también de solucionar los conflictos. Este es un momento para enseñar a nuestros hijos también a buscar alternativas de solución, enseñarles que la violencia nunca va a ser la forma de solucionar una situación, ayudarles a ellos a que analicen diferentes alternativas de diálogo, diferentes alternativas de resolución de conflictos, porque si nosotros queremos crear sociedades en donde no existan resentimientos, en donde no existan ese revanchismo entre posiciones ideológicas diferentes y que las diferencias se vuelvan irreconciliables, tenemos que ayudar a gestionar las emociones en nuestros niños, a desarrollar en ellos un sentimiento de seguridad, a evitar que ellos miren que las situaciones de violencia son la única forma a través de conseguir lo que se quiere, y de esa manera podemos resguardar su bienestar psíquico, su bienestar emocional y garantizar un mejor desarrollo en ellos. Pensemos siempre que las acciones que los adultos hacen en función muchas veces de sus propios intereses no se dan cuenta de la repercusión que eso tiene en estas generaciones que vienen detrás, en cómo estamos educando a nuestros hijos, niños y adolescentes a través del ejemplo. Creo que es un llamado importante para pensar en cómo la violencia puede afectar también el desarrollo de nuestros niños. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Vamos ahora a comentar unos acontecimientos que tenemos estos días en el país, que tienen que ver con las decisiones de un grupo organizado como la CONAIE para paralizar el país. Hay síntomas y hay eventos que prueban que es así, de procesos de anarquía y de caos en el país. No es posible permitir la destrucción de bienes privados ni bienes públicos, y tampoco de secuestrar a uno u otro oficial de la policía. Eso no es posible. El gobierno está actuando y tiene que seguir actuando con energía, porque los ecuatorianos, los 18 millones, queremos paz, seguridad, para que en forma tranquila podemos seguir trabajando para crear riqueza. Ecuador sigue sufriendo una gran crisis y el presidente actual no es responsable de lo que ha acontecido en el pasado, que se arrastra hasta el presente. El presidente está haciendo esfuerzos enormes para sacarnos de la crisis. Uno puede estar en desacuerdo con el gobierno en ciertas cosas, sí, pero hay que hacerlo en forma civilizada, no sembrando el caos y la anarquía en el país. La CONAIE, un grupo respetable, no se puede decir todos los grupos sociales son respetables en el país, como los sindicatos de trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo, etcétera, etcétera, igual que la CONAIE. Ha pedido y ha propuesto 3 temas importantes al país y al gobierno. La mayor parte de ellos son irreales, no se pueden aceptar. Por ejemplo, el precio de los combustibles, que hay que reducirlo mucho más de lo que están ya bajos. No se olviden, amigos, que el precio del gas está congelado hace cierto tiempo atrás, igual que la gasolina extra. Está libre, sigue estando libre el precio de la gasolina que le llaman súper. Pero esto es consecuencia de un fenómeno externo que no es responsabilidad del gobierno. Lo que ha pasado y lo que sigue pasando con la ofensiva militar
de Rusia hasta Ucrania ha producido sencillamente una escasez de petróleo en el mundo, por efectos de las decisiones que ha tomado el gobierno americano y los gobiernos europeos a los efectos de restringir las compras de gas, de petróleo a Rusia. Y Rusia es un productor importante, más de 10 millones de barriles aproximadamente produce todos los días, y eso lo exporta. Y países como Europa, Alemania, compran gas en cantidades importantes. Y esto ha significado una reducción de la oferta petrolera. OPEP no ha hecho nada importante para influenciar en la oferta, compensando lo que ha hecho Rusia, ¿sí? ¿Y eso ha qué significado? Un aumento sustancial del precio del petróleo. El WTI, que es el crudo marcador para Ecuador, ha llegado a $120, está en más de $100 en este momento. Eso ha implicado, ¿qué cosa? Que suban el precio de la gasolina y todos los derivados del petróleo. Y en países de América Latina, sencillamente el precio del galón de gasolina es muy superior a lo que es en Ecuador. En Europa, en que por lo general se vende por litro, y un galón americano tiene cerca de 4 litros, amigos, está en más de 7 y 8 dólares y 9 dólares en una serie de países, el galón de gasolina, ¿sí? En Estados Unidos, cuando usted va pues a California, usted ve porque hay como 7 dólares el galón. O en Miami, por ejemplo, usted tiene más de 5 dólares el galón, dependiendo pues de la calidad del mismo. Así que en Ecuador estamos por debajo de los precios internacionales como consecuencia del fenómeno que me he permitido mencionar. De tal manera de que no se puede pedir ni se puede aceptar que se reduzcan más. Ya existe un subsidio importante y no se puede agregar más subsidios a la carga fiscal. De tal manera que este punto es totalmente inconveniente, irreal y no se puede aceptar. El segundo punto tiene que ver con las deudas que tienen muchos agricultores. Eso suena razonable, pero en la medida que sencillamente no se pida que se quiera la banca pública ni a la banca privada. La banca pública no puede hacer una serie de cosas como perdonar las deudas. Lo que puede hacer es reprogramar en caso por caso y bajar un poco la tasa de interés. Es posible, no digo que no, pero no se puede pedir tampoco cosas imposibles para que se ponga en peligro la estabilidad bancaria del país, ni la estabilidad de los bancos públicos. No es posible lo que se pide. En cierta medida, cuando uno va a ir caso por caso, sí es posible hacer. Y ya en el pasado se ha hecho, no que se ha hecho nunca. De tal manera que ese es un tema que algo de ahí se puede hacer. Pero aparte de eso dicen que sencillamente tiene que haber control de precios de un producto alimenticio, no importa cuál sea el producto alimenticio. Eso no es posible tampoco. No se puede por parte de cualquier gobierno practicar la política de control de precios. Eso es contraproducente. En todos los países del mundo que se ha implementado el control de precios de arroz, de frijol, de lentejas, etcétera, lo que ha significado es más escasez y hambruna para esos pueblos. De tal manera que en el Ecuador eso no se puede aceptar ni se puede implementar. Y los dirigentes indígenas deben entender las cosas simples, no neoliberales ni liberales, simples en materia económica, oferta y demanda. ¿Sí? No se puede sencillamente implementar políticas de control de precios. Ya en el pasado en Ecuador, cuando un gobierno quiso hacer hace muchos años, hubo efectos contraproducentes, más escasez de alimentos y aumento de precios. Por otra parte, se dice, como forma de controlar la inflación, que sencillamente hay que seguir pues viendo cómo se paga a precios muy adecuados por determinados productos de consumo interno en el país. Eso piden también los señores dirigentes de CONAI. Se puede hacer pues ciertas ayudas al pequeño agricultor, no al mediano y grande agricultor que tiene un músculo financiero importante, pero los pequeños agricultores, sí, es posible hacer ciertas cosas, pero no es que es posible hacer eso mediante el hecho de destruir propiedad privada y pública, o sembrando el caos y la anarquía para meterle miedo al gobierno, para que el gobierno se arrodille frente a toda la CONAI y diga, muy bien, vamos a hacer lo que ustedes dicen. No. El gobierno está para gobernar y el gobierno tiene que asegurarnos paz y seguridad, tranquilidad,
condiciones adecuadas para seguir trabajando y creando empleo y riqueza. De tal manera que esa parte también no es conveniente. No es conveniente, estimados amigos. Ahora, que hay que ayudar a los sectores sociales del país. Sí, definitivamente sí. Sí. No digo que no. Eso no significa que el gobierno no da un centavo a los sectores de salud o a los sectores de educación. ¿Qué es posible? Asignar más recursos. Bueno, uno se sienta con los grupos sociales importantes como la CONAI y comenzamos a conversar un poco. Muy bien, ¿qué monto de recursos adicionales podemos darle a la educación y a los hospitales públicos? Hay que asegurar, mediante una gestión eficiente, la administración de los hospitales con más medicamentos. Sí, eso es posible, yo sí creo, y el gobierno estaría dispuesto a llevar a cabo eso, porque los sectores sociales, como lo he mencionado, son realmente importantes. Eso sí es posible, no digo que no, pero también hay que tener presente, hay que hacer una reasignación de recursos públicos. Bueno, entonces nos sentábamos a conversar. Veamos, se dice que hay como $1.000 millones aproximadamente, si siguen los precios del petróleo, pues sencillamente esos niveles. Sentémonos a conversar cómo distribuimos los 1.000 millones. ¿A qué sectores le vamos a dar los 1.000 millones adicionales? El presidente y su gobierno ha dicho, por ejemplo, tenemos un problema serio, la desnutrición infantil crónica, y hay que atenderlo con más recursos. Y de esos 1.000 millones, se asume que el 100%, un porcentaje importante, va a ir destinado a la lucha contra ese mal. Y eso creo que es importante. Y los señores dirigentes de la CONAI tienen que entender que es importantísimo luchar contra la desnutrición infantil crónica. Y en la medida que el gobierno tiene más recursos por este fenómeno del aumento del precio del petróleo, destinar una parte importante de esos recursos hacia ese fin, creo que es una buena obra. Si se destina el 100% o el 50%, es una cosa que se puede resolver y conversar. Pero también hay que tener presente lo siguiente, que hay el tema que es dentro del área social, que tiene que ver con los beneficios que reciben pues los jubilados en el Seguro Social Ecuatoriano, por ejemplo, o sencillamente los propios campesinos a través del Seguro Social Campesino. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto es la contribución que hacen cada uno de los afiliados al Seguro Social Campesino? Pocos dólares al mes. ¿Y cuánto reciben? Sencillamente cuando requieren una operación y sacan la cita en el Seguro Social y los operan, ¿cuánto cuesta una operación? Dependiendo de qué se trata, si es una operación al corazón, si es operación al hígado, al riñón, qué sé yo. Son miles de dólares. Miles de dólares que es en beneficio de los señores campesinos, que pagan muy poco, requete muy poco, mes a mes como contribución. Ese es un buen subsidio. Perdón. Sí, definitivamente es un buen subsidio. Pero eso tiene que tener presente por los dirigentes indígenas, y solamente los dirigentes indígenas, los dirigentes de los trabajadores, los dirigentes sociales. ¿Cuánto se paga y cuánto se recibe de beneficios? Que hay cierta ineficiencia en ciertos hospitales públicos y del Seguro Social. Bueno, amigos, uno se puede sentar para decir, veamos, qué personas como administradores de los hospitales no son eficientes. Y si no son eficientes en la gestión, sencillamente pongamos gente eficiente, que con los mismos recursos que le da el gobierno pueden hacer una mejor obra. De tal manera que esos temas de preocupación de la CONAI, que no solamente de la CONAI, sino de todo el país, también es de la clase media, porque buena parte de la clase media también va a los hospitales públicos. ¿Es conveniente? Sí, es conveniente. ¿Y eso es posible? ¿Ponerse de acuerdo? Sí, sí, pero no amenazando al gobierno, no amenazando al gobierno con paros aquí, con anarquías o con caos. No con eso, sino en forma civilizada. Y yo estoy seguro que el presidente podrá dar órdenes a sus ministros para que se sienten y lleguen a un acuerdo razonable. Pero escúchenme, amigos, razonable. No puede ser que un grupo social como la CONAI quiera imponer
su decisión cuando hay sugerencias no adecuadas para el país ni para su futuro. Por otra parte, personas de la CONAIE, altos dirigentes, han dicho en forma pública, hay que tumbar al gobierno. Ese es otro objetivo, ya no solamente los 10 temas que he mencionado, algunos no los he mencionado porque el tiempo no da. Tumbar al gobierno. El señor Lasso ha sido elegido por los ecuatorianos en un proceso democrático limpio. Hemos votado por él y esperemos que termine su periodo normalmente. No se puede bajo ninguna circunstancia hacer planes para tumbar al gobierno. Y después, ¿a dónde va? ¿A dónde va el Ecuador? Hay incertidumbre, hay inestabilidad. Y frente a la incertidumbre, ¿hacia dónde va el país debido a todas estas amenazas? Sencillamente la inversión privada, nacional e internacional, se paraliza. No es que no hay $1 de inversión, sino que sencillamente no hay el volumen enorme de inversión, que se necesita un choque de inversiones para que la economía acelere y arranque definitivamente hacia el crecimiento de la economía. Como hemos dicho en varios programas anteriores, la economía necesita crecer al 5% en términos reales, en términos per cápita. Pero con estas condiciones, con estos temas que están pasando en el Ecuador, créanme que eso no va a ser posible. Y los problemas ecuatorianos sociales y económicos, así como el empleo, el desempleo y la pobreza, van a seguir creciendo. No por culpa del gobierno, sino por culpa de los dirigentes. De los dirigentes que lo que hacen es sembrar angustias en el país. Ya se van perdiendo $10 millones diarios por todas estas paralizaciones. Amigos y amigas, les cuento. Tenemos el derecho de criticar al gobierno, sí, y de proponer sugerencias adecuadas, razonablemente adecuadas, y que se pueda racionalmente implementar. Gracias, amigos, nos veremos la próxima semana y esperemos tranquilidad en el país, que los indígenas y sus dirigentes logren entender el mensaje que estoy enviando. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. En medio de la terrible guerra impuesta por Rusia a la República de Ucrania, que entra ya a su 5º mes, la Unión Europea ha logrado activar un mecanismo acelerado para la admisión de Ucrania al espacio europeo como aspirante en un tiempo récord. Esto no significa que Ucrania sea ya parte de la Unión Europea, pues para alcanzar estatus de miembro pleno debe realizar extensas reformas políticas, económicas y jurídicas para adecuarse a las normas europeas vigentes y de obligatorio cumplimiento para sus miembros. Le tomarán varios años adaptar las instituciones del país a la legislación comunitaria, empezando por la traducción al ucraniano de la extensa reglamentación, pero el paso dado con la admisión y la celeridad de la misma son en verdad un extraordinario éxito para Ucrania como país y para su presidente Vladimir Zelensky en cuanto a su gestión política del proceso. En cuanto a la decisión de la Unión Europea, conlleva un potente mensaje sobre su voluntad de no ser sometida a chantajes y voluntades externas y a mantener su vocación de integrar en una sola entidad a los países donde la identidad y el sentido de pertenencia con esa cultura y con sus valores están presentes y vivos. El que en el mismo acto se haya aceptado a la República de Moldova como otro aspirante, no hace más que reforzar el mensaje unitario de Europa. Presumiblemente se acelerarán los procesos, bastante demorados por cierto, para la admisión como miembros de pleno derecho de varios estados aspirantes, sobre todo en los Balcanes, que han expresado su insatisfacción por lo que ven como diferencias de trato con sus propios procesos. La existencia de algunos conflictos activos o latentes como el de Kosovo o el de Bosnia no ayudan al avance de estos procesos. Sin duda, la heroica resistencia ucraniana a la agresión rusa ha sido
uno de los factores decisivos para esta rápida decisión europea. Retrospectivamente, resulta inevitable preguntarse cómo podía haber cambiado la historia si tras la anexión rusa de Crimea en 2014 y respetando todos los compromisos firmados por Rusia en 1994, reconociendo sin reservas de ningún tipo las fronteras de la República de Ucrania, incluida Crimea y por supuesto el Donbass, la Unión Europea hubiera de inmediato acordado incorporar a Ucrania a la Unión como ésta solicitó repetidamente. ¿Quién sabe si la actual tragedia se hubiera podido evitar? Es de lamentar que Europa no haya sabido aplicar a tiempo las lecciones de su propia historia al no actuar oportunamente para enfrentar a los matones internacionales. Recordar tan solo la claudicación de Europa ante Hitler en 1938, cuando sacrificaron a Checoslovaquia en el altar de una supuesta paz, aplacando disque al dictador, debía haber sido suficiente recordatorio de que a los tiranos, mientras más pronto se los detenga, mejor será. En todo caso, la especulación de lo que pudo ser y no fue es tan solo eso. Finalmente se ha hecho lo correcto y tanto Ucrania como Moldova están ya en el proceso de admisión e incorporación a la Unión Europea. Ucrania lo hace con la cuarta parte del país ocupado por unas fuerzas rusas que practican una salvaje guerra de destrucción, de tierra arrasada, sin la menor consideración a elementales principios de respeto a civiles, a mujeres o a niños, blanco de la tradicional brutalidad del ejército ruso y de su doctrina militar. Las perspectivas de una guerra larga se han vuelto cada vez más probables, lo que se va a traducir en mucho mayores sufrimientos para Ucrania, obligada a destinar todos sus exiguos recursos para sobrevivir como nación y país independiente ante la obsesiva intención de Putin de reducirlo a otro estado vasallo como Bielorrusia. Para Rusia, una Ucrania económicamente próspera, con instituciones democráticas y políticas sólidas, es una amenaza estratégica mayúscula que realmente significaría un gravísimo riesgo de contagio al interior de Rusia, cuya población inevitablemente podría mirar al otro lado de la frontera cómo un país en libertad crece y prospera, con lo que el mentiroso mensaje de la propaganda del Kremlin quedaría expuesto y desmontado. Para la tiranía, el espectáculo de la libertad creadora es, sin duda, una amenaza existencial sin precedentes. Por esa razón, Rusia hará lo imposible para destruir a Ucrania, para arrasar al máximo posible sus infraestructuras y en lo posible apoderarse del Donbass y de los puertos ucranianos al mar de Azov y al mar Negro, además de las plantas de energía eléctrica ucranianas a su alcance. Ha sido práctica histórica rusa el saqueo sistemático de los países que ha ocupado a lo largo de una larga historia de rapiña y que forma parte íntima de su etos cultural, como se demuestra en su actual estructura económica, donde las enormes riquezas del país más extenso del mundo han sido confiscadas y están en manos de una reducida oligarquía armada alrededor del patrocinio del nuevo zar. Su propósito es provocar la parálisis económica de Ucrania por muchos años. Por tal razón, la admisión de las candidaturas de Ucrania y Moldova es un golpe muy grave para esa política rusa y la causa de sus airadas reacciones, pues es muy consciente de la capacidad económica europea que, orientada a la reconstrucción de Ucrania, dará lugar a un importante despegue económico que contrastará agudamente con el retraso y la miseria
tan recurrentes en Rusia a lo largo de su historia. Es instructivo constatar cómo los objetivos estratégicos rusos que supuestamente han motivado la agresión contra Ucrania han fracasado abismalmente. La supuesta expansión de la Unión Europea hacia el este ahora sí se ha concretado con la aceptación de las aspiraciones de Ucrania y Moldova. La agresión rusa ha logrado lo que había sido imposible por décadas: la decisión de Suecia y Finlandia para solicitar su ingreso a la OTAN e integrarse a la alianza defensiva, con lo que finalmente las alegaciones rusas de la aproximación de la OTAN a sus fronteras se vuelve real. La agresión ha logrado además algo que hasta hace poco parecía imposible: la unidad europea en torno a la necesidad de defenderse y de superar su dependencia del gas y petróleo de Rusia. Está a la vista un importante proceso de rearme y modernización de las Fuerzas Armadas en toda Europa, que, dado el poder económico de la región, impondrá una carga insostenible si Rusia pretende igualarlo, pues se trata de una economía más pequeña que la italiana, apenas uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Finalmente, significa la renuncia de Rusia a su identidad y herencia europea, orientando Putin a su país exclusivamente al Asia. Sus pretensiones de asemejarse al zar Pedro el Grande quedan ridiculizadas ante su política, exactamente contraria a la de Pedro, cuyos objetivos siempre fueron integrar a Rusia con Europa. Eso es fracasar en toda la línea. Muchas gracias. Editorial. Bajarse a Lazo por Ramiro Rivera, El Comercio. Vivimos algo parecido a lo que sucedió en octubre del 2019, cuando sentimos la insensatez, la rabia y la bravura del señor Jaime Vargas, quien exhortaba al golpe de Estado diciendo: «Señores de las Fuerzas Armadas, quítenle el apoyo a este patojo de mierda». Dirigente indígena enfurecido que quería su ejército propio, algo parecido a las FARC o al ejército zapatista. Recordemos la frase del fanático que atentó contra la vida del periodista Freddy Paredes. Como si nada, dijo que fue un momento de coraje. Los violentos que desconocieron la ley e incurrieron en varios delitos penales. Luego, la demagogia legislativa a nombre de la reconciliación les otorgó una amnistía maleolente de impunidad. El caudillo que tanto daño hizo al país maltrató al movimiento indígena, le descalificó de adefesiosos, ponchos dorados, soberbios, engreídos, golpistas, extremistas, indeseables. Desde el poder omnipotente y en expresión racista gritó: «Si ven pasar a un indígena a su casa, será como empleada doméstica a lo sumo». ¡Qué paradoja! Quien los persiguió, criminalizó y humilló, les arrebató su sede, ahora los acompaña en una irresponsable conspiración. ¿Qué los une a más de sus pasiones? La desmesura, testarudez del señor Issa, que no tiene identidad con los valores de la democracia. Los une un impulso por la fuerza y la imposición, bajarse a Lazo sin que les importe la quiebra de la democracia. Al uno le sirve para la impunidad, al otro para su credo mariateguista. Ahí juntos, en el extremo, los violentos. El uno desde el autoritarismo y el otro desde el escondrijo del ensueño por el comunismo indioamericano. Es cierto que el gobierno ha cometido errores y no advierto sus debilidades. Pero no cabe aceptar en democracia que una minoría con capacidad destructiva pretenda imponerse por la fuerza del tumulto en el bandidaje. La movilización callejera no puede sustituir el voto ciudadano. Ramiro Rivera, El Comercio. Los infiltrados quedan sueltos. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Vargas declara la guerra. Noche de terror en Puyo, saqueos, secuestros, desapariciones, fuego y sangre.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, tiene claro quién es el responsable. El dirigente local, Marlon Vargas, dice que enardeció con su posición absolutamente radical a estas comunidades. De eso no hay duda. Vargas es un talibán vocacional con ínfulas napoleónicas que gusta de rodearse de guardias pretorianas y hablar de sí mismo en tercera persona. Vargas es pueblo. Aquí nadie nos va a amedrentar ni con cárceles, responde en un video. En medio de una intimidante escuadra de guerreros erizada de lanzas de chonta, confirma las certezas del ministro y le declara la guerra. Si hay que morir luchando. A su lado, monta guardia su fiel Lavrenti Pavlovich Beria con tahuasap de plumas, Severino Sharupi. Ambos estaban siendo investigados. En uno de esos casos en los que la fiscalía no movió jamás un dedo por conformar una fuerza de guardias armados que ellos llaman comunitaria, pero podría clasificarse también como paramilitar sin ningún problema. Y adivinen qué. Exacto, la amnistía les cayó del cielo. Después de las declaraciones del ministro, se supone que a Vargas lo busca la policía. Pero esa misma tarde, helo ahí, en la capital de la República, parado junto a Leonidas Issa en la rueda de prensa de las organizaciones. Hasta le pasaron el micrófono y todo. Dijo, hay personas infiltradas del Ejército y de la Policía Nacional para hacer quedar mal la lucha histórica. A su lado, impertérrito, Severino Sharupi. Mario Ruiz vuela alto. La suerte del ministro Patricio Carrillo está ya escrita. Cuando este paro nacional haya terminado, será llamado a juicio político por la Asamblea Nacional, acusado de crímenes de lesa humanidad y asesinato o poco menos. Ahí será humillado, vilipendiado, arrastrado y descuartizado por una cuerda de conspiradores llenos de frustración por no haber podido tumbar al presidente. Carrillo será su chivo expiatorio y su premio consuelo. Su proceso de destitución ha empezado ya a cocinarse en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, cuyo promedio de analfabetismo funcional es superior al del Pleno, donde solo llega a la mitad. El asambleísta de Pachacuti y amigo de mineros ilegales Mario Ruiz, el hombre que confunde Ucrania con Hungría y escribe Hungría sin H, encontró una causal: no haber obedecido la resolución de la Asamblea en la que se exige a la fuerza pública retirarse inmediatamente de la Casa de la Cultura. ¿Por qué no se cumplen las órdenes de la autoridad legítima? Pregunta y argumenta. El primer poder del Estado es la Asamblea Nacional. Rafael Correa creía que por ser jefe de Estado era jefe de todos los poderes del Estado. Mario Ruiz está convencido de que como él es integrante de la Asamblea, primer poder del Estado, son sus subordinados el ministro del Interior, el gabinete en pleno y, si le apuran, el presidente de la República, ¿por qué no? Sargento Ruiz, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De vuelta a El Arbolito. Entre la frase, este pueblo jamás se ha cerrado a los procesos de diálogo, y la frase, venimos por los 10 puntos y regresaremos con los 10 puntos, pronunciadas ambas una tras otra por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, mediante un universo de contradicciones. ¿Para qué habría de dialogar aquel que no acepta menos que todo lo que quiere? Mantener un cruce de cartas con Carondelet, añadir nuevos puntos al pliego de peticiones, interponer condiciones para sentarse a la mesa de diálogo. Todo ello parece ser nomás una estrategia para ganar tiempo. Ya está, el gobierno le cedió el Parque del Arbolito, dizque para que tenga su asamblea, así había dicho Issa, que sin el Arbolito no tienen dónde reunirse para tomar decisiones. Y lo dijo, vaya descaro, desde el Coliseo de la Universidad Central, que estaban ocupando. Lindo lugar para una asamblea, ¿no? Mejor que un parque, de hecho. Pero el parque ya lo tienen. A cambio, dijo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, se pide a los manifestantes
cesar toda forma de violencia y vandalismo y permitir el libre tránsito de bienes y personas. Esa sí que es una condición muy fácil de cumplir para Leonidas Issa. Al fin y al cabo, la violencia, el vandalismo, los bloqueos no tienen nada que ver con él ni con el movimiento indígena. Eso es obra de los infiltrados. Lo viene diciendo desde el primer día. Y a los infiltrados, también los ha dicho, los debe controlar la policía, no él. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Protesta social o acto de guerra. José Hernández, 4 Pelagatos. El gobierno sigue dando muestras de buena fe, de sentido democrático y de apertura al diálogo. Abrió la Casa de la Cultura y el Arbolito en Quito, y Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, dijo en un video que lo hacían para que no hubiera violencia ni tampoco excusas. No dijo el ministro que hubo un canje con la CONAIE. Volvió el deseo de que cesen los cierres de vías y los ataques, que haya libre movilidad de personas y de bienes, especialmente de alimentos y de medicinas, que la protesta se haga dentro de la ley y que se sienten para iniciar de inmediato la negociación. La Casa de la Cultura fue entregada entonces como un gesto de buena voluntad en el marco de negociaciones cuyo desarrollo seguramente el gobierno estima auspicioso. Por eso ha cedido un espacio que hacía parte de su planteamiento estratégico para contener la acción del movimiento indígena y evitar volver a octubre de 2019. La apuesta es arriesgada. No parece que, ante la realidad, la solución pase por seguir dando señales de buena fe sin obtener que Issa y sus amigos procedan de la misma forma. En esas circunstancias, los actos de buena voluntad solo pueden ser vistos como señales de penosa debilidad y como expresión de la más prosaica ingenuidad nacional. La película que se está proyectando es la de una sociedad que no sabe quién la puede defender de lo que está ocurriendo. No se trata de desconocer la labor sacrificada de la policía y de las Fuerzas Armadas. Se trata de responder cómo es posible que un grupo social pueda estrangular medio país, secuestrarlo, tomar pozos petroleros, amenazar el sistema eléctrico, sitiar ciudades como Quito, desabastecerlas, obligar a la población a no trabajar, permitir movilización hasta de ambulancias con sus salvoconductos, obligar a los comerciantes a cerrar puertas, entrar a fincas y extorsionar a sus dueños, envenenar el agua en la ciudad de Ambato y además lavarse las manos de lo que hacen grupos que han salido con ellos a la calle, que ya quemaron la Contraloría, que atacaron la Fiscalía, andan con armas en la calle, intentan de nuevo atacar la Contraloría, hacen lo que quieren con bazucas de fabricación casera. Octubre de 2019 traumatizó a la sociedad, pues esa pesadilla está de retorno. Y no se entiende cómo el gobierno ahora de Guillermo Lasso está en las mismas condiciones. ¿Este ataque es el de una protesta social dirigida por un líder indígena como ha habido tantos? No. Más se parece a un acto de guerra, con estrategia de guerrilla urbana, con amenazas de paralización al sistema eléctrico y dejar a los habitantes sin gas, con voluntad de convertir al movimiento indígena en Estado encargado de distribuir salvoconductos y regular la vida cotidiana de los habitantes. Aquí hay un plan para hambrear a Quito, para inmovilizar al gobierno, para aterrorizar a los ciudadanos. Controlar algunos puntos estratégicos, inmovilizar a la población, hambrearla, pedir zonas de paz, lo cual supone que el resto es de guerra, y recuerda lo que hizo Tiro Fijo en el Caguán. Tomar control del territorio, volver imposible una negociación, ¿es lo propio de una protesta social? El éxito de mercadeo político de Leonidas Issa, sus amigos y aliados, es vender este paro justamente como una mera protesta social. Y es tan cierto que ahora, sin que al parecer extrañe que la CONAIE se comporte como Rusia en Ucrania y estrangule ciudades para ponerlas bajo su férula, hasta la Iglesia le dé un tratamiento de ejército invasor, propone una tregua entre el Estado y ellos. Todo esto ocurre como si fuera normal lo que el país vive y también normal que el Estado ni pueda defenderse, ni pueda restituir el orden, ni pueda dialogar. Normal que Issa y sus amigos puedan violentar la ley con total impunidad. ¿Acaso la situación en la que han puesto al país no es la suma de un enorme ramillete de delitos, todos castigados en el Código Penal? Y todo eso que acarrea
cientos de millones de dólares de pérdidas para el país, hay que endosarlo a su sensibilidad de clase y a su paraguas mediático llamado protesta social. El país está nutriendo grupos subversivos, populistas que sobre pretexto de hacer el bien pueden violar la ley y erigirse en estado paralelo. ¿El país sabe lo que está sembrando? ¿Sabe que está expidiendo pasaporte para que cualquier iluminado sobre pretexto de hacer el bien se imponga por la fuerza y el terror? Ser de buena fe es una virtud. Ser ingenuo o pendejo en el ámbito público es imperdonable. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.